Este primer proyecto que desarrollamos con la Universidad Rey Juan Carlos es un proyecto de realidad aumentada. Ahora explicaremos quiénes son los actores, cuál ha sido la metodología, etcétera, y se ha centrado en una de las piezas principales del museo, que es eso que llamamos la cocina valenciana, que sí es valenciana, pero no acaba de ser una cocina. Jaime, el director del Museo de Cerámica de Valencia, la ha estudiado en parte con otros especialistas. Había ya una cierta masa crítica de conocimientos que nos permitía acercarnos a algo que había sido estudiado desde un punto de vista académico de otra manera, y eso es lo que hemos hecho con la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Se oye? Sí, mucho. Bueno, buenas tardes. Vamos a intentar ser súper breves porque tenemos que serlo, y hemos estructurado un poco todo el recorrido en 3 puntos. Primero, los objetivos, metodología, que es todo el proceso, y después las conclusiones que hemos extraído. Los objetivos. Sí, bueno, teníamos intereses comunes, pero ligeramente distintos, ¿no? El primero del museo es más obvio, lo ha desarrollado Miguel. Quizá aquí podemos, precisarlo un poco más con esa primera frase, eso de incentivar la interlocución con la sociedad, etcétera, que es uno de los puntos del decálogo Museos Más Sociales, que es un plan del Ministerio de antes de Educación, Cultura y Deporte, ahora del Ministerio de Cultura, en el cual se plantea o se replantea la relación del museo con la sociedad. ¿En qué sentido? Nosotros lo que queremos, y a veces no lo conseguimos, la mayor parte de las veces no llegamos a conseguirlo, es convertirnos o acercarnos a ese tipo de museo, que es el museo media, un museo en el que el personal y el propio museo es mediador entre distintos actores de la sociedad civil, no la que paga, sino todos, ¿no? De tal forma que queremos construir, o tratamos de construir, el museo de forma colaborativa. Lo hemos conseguido en algunas de las actividades, por ejemplo, en diseño contra la pobreza, evidentemente en Manolo Blahnik, si me permitís la malicia, pues ahí ha sido más bien una exposición de mostrar zapatos y alguna cosa más. El motivo, la introducción de las tecnologías digitales con un sesgo distinto en el museo a través de un proyecto de realidad aumentada. Y aquí llegaríamos a la peculiaridad de este proyecto, que es, ahora saldrán de nuevo los actores, no voy a insistir demasiado, pero sí querríamos, o sí hemos querido, a través de este proyecto, aumentar los conocimientos existentes, pero no de una forma académica, sino incorporar otro punto de vista, otra forma de elaboración del conocimiento que ha sido posible gracias a la metodología del diseño y a la colaboración con nuestros socios, podemos decir. ¿Sí? Bueno, por parte de la universidad, uno de nuestros intereses era acercar el museo a los alumnos como un lugar de trabajo, que no lo tuviesen como algo que no es accesible. Y además también aproximarles un poco a la parte de la investigación y al interior de ese museo, ¿no? Como parte de su desarrollo. El segundo objetivo que buscábamos era esa toma de conciencia patrimonial, el hacerles ver qué es patrimonio, comprenderlo, entenderlo, hacerlo suyo, y eso llevaría a valorarlo, a conservarlo y a difundirlo, porque si no nos ocupamos entre todos de seguir valorando nuestro patrimonio y difundiéndolo, pues desaparece. Y por último, haciendo hincapié en ese primer objetivo, la idea de museo de todos, ¿no? La idea de que tu opinión importa y tu forma de acercarte al museo y tus sugerencias también son válidas, ¿no? Que el museo lo construimos un poco entre todos. En cuanto a la metodología, partimos del origen, que es así de caótico. Esto surge de relaciones y colaboraciones que ya había previamente, y de ahí, de esas sinergias que se generan, surge este proyecto. Por un lado, de la relación del Museo de Artes Decorativas, por un lado con un proyecto de investigación sobre patrimonio, por otro lado con el diseño, con el grado en diseño, y a la vez
de la universidad con HP y con Spicatec como empresas que han montado un laboratorio de realidad virtual y aumentada en la universidad, en la que conviven y generan proyectos a través de profesores, investigadores, alumnos, empresas, instituciones, etcétera, ¿no? Un caldo de cultivo. Y por otro lado... Sí, por parte del museo existía ya esa masa crítica, como decía, porque habíamos participado en un proyecto europeo que se llamaba ArtSense, en el cual se había hecho, bueno, el objeto no era hacer un estudio de la cocina valenciana, pero sí era uno de los elementos que iban a contribuir, uno de los laboratorios en los cuales iba a desarrollar un proyecto de realidad aumentada que, bueno, al final no llegó a término, un proyecto de la Comunidad Europea, y bueno, pues pasaron algunas cosas. La cocina valenciana, esto es una presentación, en nuestra página web y también yo no sé si ahora se podrá ver, Carlos. Sí, se puede ver. Fuera se puede ver, ¿no? Aquí fuera no, aquí donde estábamos también. Sí, en el María Cristina, o como se llamara esa cosa tan espléndida de esta mañana, hay sendas visitas virtuales a la cocina valenciana en nuestra página web. Hay una resultante de ese proyecto ArtSense, pero luego Spicatec y HT han hecho otro que lo mejora, ¿no? Lo que se ve aquí, pues, es un sitio donde no se cocinaba. Lo que se ve ahí es una señora que va a ofrecer un chocolate. Los criados ofrecen el primer servicio del chocolate, que son los sorbetes, los helados, y detrás viene una criada con una bandeja con la parte caliente, el segundo servicio del chocolate, que es el chocolate propiamente dicho, adornado de todos los, de todos los aditamentos que constituyen el agasajo, que es como se llamaba en la época. Es una pieza muy atractiva, con una barbaridad de información que suscita muchísimo interés y mucha curiosidad, pero a veces es difícil de desentrañar. Y nosotros lo desentrañamos pues desde el punto de vista, ya digo, académico, que es interesante, pero eso no acerca verdaderamente esta pieza ni otras al conocimiento, lo que puedan aportar al conocimiento de estas piezas otras personas, ¿no? Hemos recurrido a estudiantes que han analizado la cocina y han dado también su punto de vista, y sobre todo han puesto el acento en aquello que les interesa y lo han contado con su propia voz. Hemos intentado hacer aquí un resumen de un proceso muy largo que ha llevado pues casi un año, o sea, fueron 6 meses o así, desde esa primera toma de contacto y todos esos puntos, ¿no? Pues que iremos viendo un poquito más adelante en la presentación. Las R's que hay debajo son reuniones que hemos tenido, que yo creo que es lo más interesante de este proyecto, que ha sido la relación que hemos establecido entre las empresas participantes, los estudiantes, el museo y la universidad. Todas esas R's son reuniones en las que hemos debatido, hemos compartido y hemos intercambiado, ¿no? Es un proyecto coral que hemos hecho entre todos. Y acabó la presentación el 18 de mayo en el Día Internacional de los Museos. Entonces, vamos a hacer un rápido viaje por este proceso. Empezamos con esa primera toma de contacto, con reuniones preparatorias, que esto fue complicado, preparar todo, la creación de equipos, la distribución de roles y la planificación de un cronograma por fases, ¿no? Aquí están un poco los equipos y la distribución de roles de cada una de las partes. Por un lado, HP y Spicatec nos aportaban todo el soporte técnico y de programación, tanto a través de sus técnicos como de alumnos de otros grados que estaban conviviendo allí con los alumnos de diseño, pues como alumnos de videojuegos o alumnos de informática, con lo cual había una transferencia y un enriquecimiento entre ellos. Y además el software y el hardware, también con su formación, lógicamente. El museo, que estaba representado por Sofía y por Félix, pues nos tutorizaban y nos dieron recursos humanos y todo el espacio y conocimiento. Y desde la universidad, por un lado, estaba yo como tutora y un equipo de alumnos de cuarto de diseño, que son Arturo y Cristina, que se embarcaron en este proyecto.
Lo primero que hicimos fue que fuesen al museo, sin nada de información, aposta, para que tuviesen una experiencia y sacasen unas conclusiones, a ver qué les parecía. Una vez fueron, ya les dimos toda la información, pero se les dio la información en bruto. Toda la información recabada en el proyecto de investigación anterior y que tenían en el museo se les facilitó. Estuvieron hablando con Sofía, con Félix y con otros especialistas y expertos que les aportaron toda la información que necesitaron. Con esa información ellos tuvieron que filtrarla, que interpretarla, que organizarla y definieron un primer boceto de propuesta en el que tenían un público objetivo, sentaron unos mensajes y unos objetivos, eligieron unos temas y un discurso. Se centraron en un público como ellos, joven, que no pisaba el museo habitualmente. El mensaje que querían lanzar y los objetivos era transmitir conocimiento con rigor, pero de una manera atractiva. Los temas, curiosamente, que les llamaron la atención fueron los procesos, los objetos que aparecían en la cocina y el contexto. Y el discurso trabajaron sobre todo en el lenguaje, en la narrativa y en la interacción que iban a tener con esa pieza, ¿no? Sí, bueno, en fin, el contexto era, ¿qué era eso del agasajo, ¿no? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué había ahí? Les interesaron también los personajes, que al final acabaron adquiriendo su propia voz y fueron ellos los que hablaron sobre aquello que se veía, los que explicaron o dieron voz a estos estudiantes para explicar qué habían visto estos estudiantes en la cocina valenciana. Y luego plantearon toda una serie de preguntas. Tenemos aquí un par de ejemplos. Esa criada que se ve a la derecha, con ese artilugio, lo que está haciendo es algo que, en fin, es más indescifrable, ¿no? Es una heladera y lo que se ve es una botella. En esa heladera, que tenía un revestimiento de corcho en el interior, se metía hielo con sal. El sirope, es decir, aquello que se iba a convertir en helado, se colocaba dentro de la botella y esa criada, que se ve además que es una criada de bajo rango, porque hay criados de alto rango, de bajo rango en toda esta cocina, iba sacudiendo, iba dándole vueltas a la botella para conseguir al final cuajar el helado, ¿no? Entonces, eso les llamó muchísimo la atención, eso de desentrañar algo que hoy no se utiliza, pero que puede aportar un conocimiento distinto, divertido, pero al mismo tiempo informativo de cosas del pasado. Es una heladera de las del siglo XIX también para que vosotros veáis cómo era de verdad ese artilugio. Eso sucedió con muchos de los objetos que había los que están representados en la cocina. Y eso les llevó a preguntar eso, ¿cómo se hacían los helados en Valencia? Porque la cocina viene de Valencia, donde hace calor, ¿de dónde se sacan los helados en el siglo XVIII? Pues de aquí, de los pozos de la nieve. Entonces investigaron qué era aquello de los pozos de la nieve, esos lugares en alta montaña generalmente, donde, bueno, aquí hay un esquema, ¿no?, de cómo se organizaban, y una imagen de uno que es especialmente bonito, allí donde se donde se van apisonando capas de nieve para después en verano cortarlas y llevarlas en carro a las ciudades, ¿no? Eso quiere decir que, claro, los refrescos eran extremadamente caros, que tenía una significación especial en esos agasajos, que esos agasajos los hacían esas damas, ¿no?, que vemos en Valencia. Jaime, siento decirte que tu dama, ya lo sabes, es un poco provinciana, ¿no? Va vestida, como decimos, va vestida de piñata, porque lleva todos los arreos que se puede echar encima, y eso también fue una de las cosas que llamó la atención. ¿Cómo era esa gente, ¿no? ¿Qué decía? ¿Cómo se comportaba? Entonces ahí es donde verdaderamente tuvimos muchas conversaciones para lograr dar voz, una voz actual, pero que al mismo tiempo tuviera resonancias de un pasado que puede ser ilustrativo hoy, y conseguir el producto final. Personajes que se pueden ver aquí. Van a hablar la dama, los tres criados que van de punta en blanco, como si fueran caballeros. Una de las criadas, que es la criada de mayor rango, con esas manos así, está regañando en realidad al mandadero que viene con la compra en una de las escenas. Luego, si queréis, lo veis en una de esas visitas virtuales. Y la esclava, que
llama muchísimo la atención. Tenemos que ser conscientes de que entonces había esclavos, hasta el siglo XIX había esclavos. Y es algo de lo que verdaderamente pues hoy tenemos muy poquita información. Una esclava además que es casi como una joya. La señora lleva un perrito faldero y una esclava muy bien vestida con su collar, que empuña una escoba, pero que está para atribuir determinadas cosas a esa dama. Así es que a través de todo eso los personajes cobraron su propia voz. Y como teníamos mucha información, pero toda la comida que había en esa representación era uno de los elementos, uno de los puntos fuertes del plato, digamos, perdón por el chiste fácil, que tampoco es un chiste, contratamos a una especialista de la Universidad de Zaragoza, Carmen Abad Zardoya, que se ha especializado precisamente en estas cosas. Si quieren ver una especie de Masterchef de la televisión aragonesa, es uno de los personajes que juzgan a los que presentan sus platos y hacen todos los asparejismos esos que se hacen en esos programas. Entonces hace de mala, es una persona que sabe muchísimo, pero en ese programa logró introducir una píldora que era la explicación de platos del pasado en un Masterchef, que contribuye también a hacer una reflexión distinta sobre el pasado y además a divertirse con él, a desacralizarlo, ¿no? Bien, y con toda esa información que recabaron después de hablar con Sofía, con Carmen, con Félix, porque ellos hicieron esas preguntas y de ver cómo de verdad se tenían que mover los personajes, qué lenguaje tenían que utilizar, qué palabras, etcétera, ya tuvieron toda la información. Lo importante es que ellos mismos se convirtieron en investigadores, ¿no? Y siguieron todo ese proceso. Ya tenían toda la información para ponerse a trabajar y para, a través de esos personajes que aparecen ahí, contar todas las historias y toda la información que había oculta en la pieza, en la cocina valenciana. Hicieron una segunda propuesta ya con un diseño visual más estructurado y empezaron a... vuelvo un momentín atrás. Hicieron la segunda propuesta, tuvimos una reunión para la validación y para pulir los últimos ajustes y empezaron con el desarrollo. Este desarrollo lo llevaron a cabo sobre todo en el aula HP. Trabajaron con Unity, con Vuforia, son dos programas para hacer aplicaciones de realidad aumentada. Y hicieron una aplicación que está ahora mismo disponible en las tiendas de aplicaciones de los diferentes sistemas operativos. ¿Qué necesitamos para ver esa aplicación? Un móvil, un dispositivo móvil y ya está. Lo que no hemos dicho, la realidad aumentada lo que permite es superponer una capa digital cuando miramos a través del móvil la realidad que nos circunda, que nos rodea. Eso tiene la ventaja de que en cuestiones patrimoniales nos permite tener contacto constante con nuestro entorno. Bien, empezaron a desarrollarla, siguieron desarrollándola, les llevó mucho tiempo, también diseñaron todo el entorno visual acorde a la aplicación, locutaron todas las voces de los personajes, hicieron la interacción y cuando ya tenían todo, tuvimos otra reunión para una validación final. Sí, se compuso una pieza musical específica por parte de otra alumna. Exacto, tan coral es este proyecto y tan implicados estaban los alumnos que engañaron a una amiga suya que estudia apreciación musical, me parece, para que compusiese una pieza con la cadencia del barroco y aparece y es la que pone la música a esta aplicación, o sea que está hecha ad hoc. Con todo esto nos reunimos para hacer las pruebas en el museo, los últimos ajustes, revisamos la usabilidad y la interacción para que fuese accesible fácilmente. Se validaron los diálogos, que además Sofía les metió mucha caña en eso, y los gestos que tenían que ver con cómo iban vestidos y cómo sí o no se podían mover. Y llegamos al día de la presentación, y la presentación de la aplicación se hizo coincidir
con el Día Internacional de los Museos, y ahí estuvimos todos. Y estas son algunas fotos. Lo último, una de las cosas que incluyeron los alumnos fue un jueguecillo por el cual modelaron, con toda la información, ellos modelaron un montón de piezas y vídeos interactivos en los que veías todos los procesos. Hicieron una aplicación en la que con una tarjeta te podías hacer una foto tomando un chocolate y compartirla en las redes. Y eso es lo que hay. Las conclusiones. Sí, bueno, fundamentalmente yo diría, a nuestro juicio, que hemos logrado adquirir otro tipo de conocimiento sobre la cocina, un conocimiento distinto y además un conocimiento valioso. Hemos logrado que haya otras voces en el museo y hemos logrado también que hay otros receptores de ese tipo de mensaje que no solamente es más asequible, sino que también transforma la idea que se tiene del museo y la idea que se tiene de sus colecciones, lo cual es importante porque a nosotros en los museos muchas veces nos cuesta hacer llegar aquello que pensamos que es buenísimo, pero que en realidad a la gente le importa a veces regulín. Yo, por parte de la universidad y por mi parte personalmente, creo que realmente es muy importante que se ha creado un equipo de trabajo en el que sí que se ha colaborado y ha habido un intercambio tanto de información como de pareceres y se ha construido conjuntamente el proyecto. Además, esa experiencia de tener el museo como lugar de trabajo, a los chicos lo de entrar cuando el museo estaba cerrado, ir a visitar a Sofía y a Félix a su despacho y hacerlo suyo, sí, es verdad, impone mucho. Y el sentarse con la directora y el subdirector del museo les hace tener otra visión de lo que es un museo, de lo que es una institución, y se dan cuenta de que las instituciones son personas y los museos o ponemos todos de nuestra parte o es muy difícil y es mucho trabajo, ¿no? Entonces ellos también nos han abierto el museo, nos han dado todo el apoyo, recursos intelectuales, humanos, etcétera. O sea que muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo también te quiero.